Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de luz y buenas energías. Hoy nos sumergimos no en un simple chapuzón, sino en un auténtico torbellino de noticias del mundo del espectáculo que, para ser honestos, ha puesto a medio mundo de cabeza. Y es que los rumores, esos susurros que se convierten en gritos en la esfera pública, de infidelidad que involucran a dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, han desatado una verdadera tormenta mediática, una vorágine de especulaciones y análisis. Si lo han escuchado bien, los nombres de Hande y Kerem están en boca de todos, en el centro de un huracán de cotilleos, y la pregunta que resuena con insistencia, la que todos nos hacemos y buscamos responder, es: ¿será cierto todo lo que se dice? Prepárense porque vamos a desgranar esta historia paso a paso, analizando los indicios, las negaciones vehementes y las reacciones que han surgido en este complejo entramado. Y antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos y, quizás, polémicos, les invito de corazón, con esa calidez que nos une, a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito y créanme, así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y las primicias que traemos para ustedes. Dense clic a esa campanita de notificaciones, esa que parece vibrar de anticipación, para que estén siempre al día, siempre informados. Empecemos por el principio, por el origen de esta conexión que cautivó a tantos. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y, lo que es más importante, se enamoraron perdidamente durante las grabaciones de la exitosa serie que los catapultó a la fama, Sen Kalkam. Para nosotros, los seguidores de Latinoamérica, esta joya turca es conocida como Pobre Corazón. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible ignorarla. Y esa chispa, esa conexión que ardía ante las cámaras, saltó también a la vida real, a su esfera privada, y pronto se consolidaron como una de las parejas más sólidas, admiradas y envidiadas del mundo del entretenimiento. Sus seguidores los adoraban, podríamos decir que los idolatraban, seguían cada uno de sus pasos en redes sociales con una devoción casi religiosa, y sus publicaciones conjuntas, esas instantáneas que revelaban su amor, se convertían en virales en cuestión de minutos, generando miles y miles de reacciones y comentarios. La relación parecía un cuento de hadas, idílica en su apariencia, marcada por un amor profundo, un respeto mutuo y un apoyo incondicional que irradiaban en cada aparición pública. Sin embargo, como suele suceder en este universo tan expuesto, tan escrutado por miradas curiosas, la calma aparente, esa superficie serena, a veces es solo el preludio, el silencioso preludio de una tormenta que se avecina, de vientos que amenazan con derribarlo todo. Hace unas semanas, ese telón de tranquilidad comenzó a rasgarse, y por él empezaron a filtrarse rumores que apuntaban a una posible crisis en la relación de Hande y Kerem. Al principio se trataba de murmullos, de esas pequeñas semillas de duda que se siembran sigilosamente en las redes sociales, en los foros de fans, y que si no se atienden con prontitud y claridad, pueden germinar en un bosque frondoso de especulación, en una maraña de conjeturas. Los primeros indicios que encendieron las alarmas, los puntos de inflexión para los seguidores más observadores, fueron la aparente ausencia de interacciones públicas entre ellos. De repente las fotos juntos, esas que alimentaban la ilusión de la pareja perfecta, se hicieron escasas. Los comentarios cariñosos en sus publicaciones, esos que antes eran una constante, empezaron a desaparecer o a ser más esporádicos. Para los fans, que estaban acostumbrados a esa muestra constante y efusiva de afecto, de complicidad, esto fue una señal de alerta inconfundible, un faro parpadeando en medio de la niebla. Y ahí es donde inexorablemente entra en escena la figura de la posible tercera persona, el supuesto motivo, el supuesto catalizador detrás de esta creciente distancia. Según las informaciones que empezaron a circular, provenientes de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, de esos círculos íntimos que a veces filtran información con una intencionalidad desconocida, se señalaba a un nombre en particular como la causa de esta incipiente discordia, la talentosa actriz y presentadora Hande Soral. Si han leído bien, otra Hande. Y es aquí donde la trama se pone mucho más interesante, mucho más compleja, y a la vez muchísimo más confusa. Los rumores afirmaban con una audacia sorprendente que Kerem Bürsin habría estado pasando una cantidad excesiva de tiempo con Hande Soral, compartiendo momentos, proyectos o quizás algo más, hasta el punto de que, presuntamente, habría estado descuidando su relación con Hande Erçel. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Se desató el caos digital.
Los fans se dividieron en facciones irreconciliables, algunos defendían a capa y espada a Kerem y Ander Cell, desestimando los rumores como simples invenciones malintencionadas, frutos de la envidia o el resentimiento. Otros, sin embargo, se sumergieron en una frenética búsqueda de supuestas pruebas, de sutiles indicios que validaran la historia, y empezaron a especular sin ningún tipo de freno, dejando volar su imaginación. La investigación de estos fans detectivescos se centró en cada detalle mínimo, en cada grieta que pudiera revelar una verdad oculta. Analizaban las publicaciones de Anne Soral con lupa, buscando coincidencias sospechosas en los lugares que visitaban, en los eventos a los que asistían, e incluso intentaban interpretar cada gesto, cada palabra, cada comentario que Kerem hacía en público o en sus plataformas digitales. Es un fenómeno fascinante, casi hipnótico, como la atención colectiva de miles, de millones de personas puede enfocarse con tal intensidad en un solo tema, desentrañando hasta el más mínimo indicio, buscando patrones donde quizás no los hay. Y como suele ocurrir en estos casos, a veces esa búsqueda desesperada de pruebas, esa necesidad de encontrar la confirmación de la sospecha, lleva a conclusiones que carecen de fundamento real, pero que se alimentan vorazmente de la imaginación colectiva, del deseo humano de que haya una historia más allá de la superficie, de que el drama sea el ingrediente principal. En medio de este torbellino de especulaciones, de esta vorágine de conjeturas, la respuesta de los protagonistas, de aquellos que estaban en el ojo del huracán, no se hizo esperar. Tanto Ander Cell como Kerem Bürsin han salido en varias ocasiones, con una determinación férrea, a desmentir rotundamente estos rumores que amenazaban con dañar su imagen y su relación. Han sido enfáticos, claros y directos al afirmar que su relación está más fuerte que nunca, que estos rumores no son más que chismes infundados, producto de mentes ociosas o malintencionadas. Kerem, en una entrevista reciente, fue particularmente claro y contundente al decir que estas historias son sumamente molestas y que lamenta profundamente que se dañe la imagen de las personas involucradas, especialmente la de Anne Soral, quien, según sus palabras y las de Ander Cell, nada tiene que ver en este asunto, siendo una víctima más de esta espiral de desinformación. Por su parte, Ander Cell también ha compartido mensajes de tranquilidad a sus seguidores más fieles, asegurando que su amor por Kerem es sólido como una roca, inquebrantable, y que no hay motivos reales para preocuparse, que su felicidad es genuina. Sin embargo, y aquí reside la complejidad de la situación, los desmentidos, por muy contundentes que sean, no siempre son suficientes para acallar las voces de la duda, para disipar las sombras que se ciernen. En el mundo del espectáculo, la duda es un germen persistente, una semilla que se arraiga con facilidad, y los rumores, una vez sembrados y propagados, son increíblemente difíciles de erradicar por completo. Hay quienes, por naturaleza o por predilección, prefieren creer en las historias más dramáticas, en la posibilidad de un engaño, en la ruptura de la pareja perfecta que tantos admiraban. Y esta preferencia por el drama, por la intriga, a menudo hace que las negaciones, por muy firmes que sean, parezcan insuficientes, que se busquen excusas, que se interpreten de forma alternativa, que se piense que siempre hay algo de verdad en el fuego. ¿Y qué hay de Anne Soral en todo este embrollo? Ella también ha sido, sin buscarlo ni desearlo, víctima de esta oleada de rumores y especulaciones. Su nombre y su reputación, se ha visto salpicado por algo en lo que, según sus propias declaraciones, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Ha expresado su sorpresa, su frustración y su decepción ante la forma en que su imagen, su persona, ha sido utilizada para alimentar estas especulaciones, para crear un drama donde no lo hay. Es fundamental recordar, y en esto debemos ser enfáticos, que detrás de cada figura pública, de cada rostro conocido, hay una persona con su propia vida, sus propios sentimientos y su propia reputación, y que los rumores infundados, la difamación, pueden tener un impacto negativo considerable y duradero en sus vidas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La realidad hasta el día de hoy es que no existen pruebas fehacientes, no hay evidencias concretas que confirmen estos rumores de infidelidad que han sacudido la tranquilidad de los fans. Lo que tenemos, y debemos ser honestos al respecto, son especulaciones, comentarios vertidos en redes sociales, análisis apresurados y, por supuesto, las negaciones contundentes y reiteradas de los propios implicados. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, donde la apariencia a menudo triunfa sobre la realidad, es sumamente fácil caer en la trampa de creer lo primero que leemos o escuchamos, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas, de esos ídolos que admiramos y de los que esperamos que su vida sea tan perfecta como su imagen proyectada. Es vital, y con esto quiero ser muy claro,
recordar que las relaciones personales son intrínsecamente complejas y, en gran medida, privadas. Lo que vemos en redes sociales, lo que nos muestran en la televisión, es solo una pequeña fracción, una pincelada de la realidad completa. Las parejas, todas las parejas atraviesan altibajos, momentos de mayor o menor conexión, como cualquier otra persona en este mundo. El hecho de que no veamos publicaciones constantes juntos, o que sus interacciones públicas sean más medidas, no significa necesariamente que haya un problema grave, que exista una crisis insuperable. Puede ser simplemente una decisión personal de mantener su vida privada más reservada, de proteger su intimidad del escrutinio público, o simplemente estar enfocados en sus intensos proyectos profesionales, que demandan gran parte de su tiempo y energía. Además, no podemos obviar que la industria del entretenimiento está, tristemente, plagada de rumores, de falsedades, de historias inventadas para generar audiencia y clics. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante de noticias y de contenidos que enganchen a su público, a menudo amplifican historias sin verificar su veracidad, priorizando la espectacularidad sobre la precisión. Y las redes sociales, con su inmediatez sin precedentes y su alcance masivo, se convierten en un caldo de cultivo perfecto para la desinformación, donde las mentiras pueden viajar más rápido que la verdad. Los fans, incluso con las mejores intenciones, a veces se convierten involuntariamente en investigadores amateurs, analizando cada detalle, cada palabra, cada imagen, y sacando conclusiones apresuradas que pueden ser profundamente dañinas. Lo más justo, lo más ético y lo más sensato para Ander Zell y Kerem Bürsin es, sin duda alguna, darles el beneficio de la duda y respetar su privacidad. Ellos han sido claros al respecto, han comunicado su postura de forma directa, y deberíamos tomar sus palabras como la verdad hasta que haya evidencia irrefutable de lo contrario. Es fácil dejarse llevar por el morbo, por la especulación que despierta una historia escandalosa, pero también es fundamental ejercer un pensamiento crítico, ser escépticos ante la información no contrastada, y no contribuir a la difusión de chismes que, en última instancia, pueden dañar seriamente a las personas involucradas. En resumen, la historia de los rumores de infidelidad que involucran a Ander Zell y Kerem Bürsin ha sido un verdadero revuelo mediático y en redes sociales, una historia que ha cautivado y dividido a la opinión pública. Se ha especulado intensamente sobre una posible tercera persona, Hande Soral, como la causa de una supuesta crisis en la pareja, alimentando un drama que resonó en miles de hogares. Sin embargo, tanto Hande como Kerem han desmentido rotundamente estas afirmaciones, calificándolas de infundadas, molestas y perjudiciales. Hande Soral, por su parte, también ha lamentado verse involucrada en este asunto que nada tiene que ver con ella. La clave de esta situación, el pilar fundamental a tener en cuenta, es la absoluta falta de pruebas concretas y la firmeza inquebrantable de los desmentidos. Espero sinceramente que este análisis les haya parecido interesante, que les haya arrojado luz sobre la situación y les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este entramado. Como siempre, agradezco enormemente, con la más profunda gratitud, que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su apoyo, su tiempo, su atención, significan muchísimo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Ahora, lo que más me interesa, lo que me llena de entusiasmo, es saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores, a pesar de los desmentidos rotundos? ¿O consideran que es simplemente desinformación, una invención nacida de la especulación? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus dudas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, aprender de sus perspectivas y debatir de forma constructiva con todos ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, si les pareció informativo y les mantuvo enganchados, no olviden darle un enorme me gusta a este vídeo. Un simple clic que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o simplemente les interese el fascinante mundo del espectáculo y las dinámicas sociales que lo rodean. Y si aún no lo han hecho, por favor, les ruego, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa, lo que nos da energía, para seguir trayéndoles el mejor contenido, el más analítico y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas historias y más análisis. Hasta pronto.